Aleluya, gloria al Señor. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga de una manera poderosa. Gloria al Señor. Le doy gracias a Dios por permitir que en esta hora yo esté aquí para compartir una palabra con usted. Gloria a Dios. Lo invito al libro de Mateo capítulo 7, versículo 15 en adelante. Vamos a leer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Te digo, no te muevas de ahí. O sea, no salga de este video hasta que tú no veas el contenido completo, porque trae Dios un contenido muy especial para usted, que usted lo necesita para edificación de su alma y para el bienestar de la iglesia. Así que Dios te bendiga y aguántate un chin ahí. En el nombre de Jesús leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo del Señor. Gloria a Dios. Dice la palabra: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da fruto malo. Así que por su fruto lo conoceréis. Amén, gloria a Dios. Mis amados, traigo esta palabra, gloria a Dios. Me he movido, la gracia de Dios me ha movido a traer esta palabra, gloria a Dios, para recordarle a los pastores, a los cristianos, bendito Dios, en especial a los que tienen grey. Gloria al Señor, recordarle, gloria a Dios, la palabra del Señor Jesucristo en aquellos tiempos. Gloria a Dios, profetizada para estos últimos días. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Sabiendo, gloria a Dios, que venían tiempos muy malos y muy peligrosos. Gloria al nombre del Señor. Por eso la palabra de Dios enseña, que Pablo le enseñaba a Timoteo que se cuide del mismo y que cuide la doctrina. Porque la doctrina, gloria al Señor, iba a ser corrompida como está haciendo hoy día. La sana doctrina, la palabra del Señor está siendo distorsionada. Bendito sea el nombre de Dios. Y los responsables, gloria a Dios, para cuidar de la sana doctrina, bendito sea el nombre de Dios, somos aquellos que hemos sido llamados por Dios a predicar la verdad del evangelio. Gloria a Dios. Aquellos que tienen grey, que Dios lo ha puesto enfrente de iglesia, tienen que tener mucho cuidado con la iglesia, con la obra del Señor y la doctrina, lo que se predica en la iglesia. Bendito sea Dios, lo que se enseña. Bendito sea Dios. Ya que lo que se enseña en la iglesia es el fundamento primeramente de nuevo creyente. Cuando un nuevo creyente llega a una iglesia, lo primero que se le enseñe, pues con eso es que crece. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces los pastores, los evangelistas, los misioneros, los que estamos encargados de llevar la palabra de Dios, tenemos que enseñar la Biblia, la verdad de la palabra, y ser cuidadosos de lo que nosotros enseñamos. Gloria a Dios. Y quiero decirte, amado, que en estos últimos días están pasando cosas grandes. Me siento los labios un poco medio resecos. Están pasando muchos acontecimientos en las iglesias. Gloria a Dios. Están yendo muchos falsos profetas a las iglesias. Y nosotros los cristianos, especialmente los pastores, se están dejando confundir por muchos que van vestidos de oveja, muchos falsos profetas. Gloria al nombre de Dios. Gloria a Dios. Pero la Biblia nos habla claro, mis hermanos, del fruto del Espíritu, del fruto que tiene que tener un cristiano. Para ser un verdadero cristiano tiene que dar fruto digno de arrepentimiento. Gloria a Dios. No podemos creer en un cristiano que no dé fruto, un cristiano que no colabora en nada en la iglesia, un cristiano que no se somete en la iglesia, un cristiano que no obedece en nada a la iglesia, un cristiano que no se congrega, un cristiano que no tiene testimonio de que verdaderamente es un cristiano de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. No podemos creer. Bendito, por tanto, si un cristiano no da fruto, si un cristiano no tiene testimonio, si un cristiano no se congrega, si un cristiano no obedece, si un cristiano no cumple con los deberes, con los mandatos de la palabra de Dios en la iglesia, en su congregación, yo no creo que debe de estar teniendo púlpito. No se puede parar en el púlpito una persona que no da testimonio por esto. ¿Por qué? Porque es un árbol malo que está dando malos frutos. Entonces, si se para en el púlpito un hombre que no tiene testimonio, que no está dando buenos frutos, ¿qué va a dar desde el púlpito? Lo que va es a llevar confusión a la iglesia. Lo que va a dar es lo que tiene. Y cuando no tiene buenos frutos dignos de arrepentimiento, lo que va a sembrar demonio en la iglesia. Y por eso las iglesias están enfermas. Por eso hay tanto manito cayendo. Por eso hay tanto problema, tanta división en las iglesias. Y es porque los árboles malos están predicando en el púlpito sin ser sanados por el poder del Espíritu de Dios. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, nosotros los pastores
Me excluyo porque no soy pastor. Nosotros los evangelistas, y ustedes los pastores, los misioneros y todo aquel que está llamado a cuidar la grey de Dios, que Dios ha depositado la confianza en usted para que usted, gloria al nombre de Dios, cuide la grey del Señor, cuide el templo de Jehová, cuide la casa de Dios, cuide la doctrina del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Tenemos que abrir los ojos, mis hermanos. Aquí dice la palabra de Dios que en una parte de la Biblia, gloria a Dios, en el capítulo 13, bendito sea el nombre del Señor, en el capítulo 13 y el versículo 24, dice la palabra de Dios que un hombre, Jesús hablando de una parábola de un hombre que salió a sembrar y sembró una buena semilla. Pero cuando vinieron la persona, el personal que andaba con el Señor, con esa persona, con ese hombre, ellos le preguntan, pero Señor, tú sembraste buena semilla, tú sembraste trigo, ¿y por qué ahora vemos cizaña? Vemos una hierba mala. Ahí te ves, la cizaña se conoce, mis amados. Ellos la conocieron de una vez. Gloria a Dios. Lo que pasa es que a veces nosotros tenemos que tener cuidado con sacar la cizaña, porque muchas veces al cristiano que no tienen entendimiento en la iglesia, yo quiero que usted entienda lo que significa esa parábola, al persona que no tiene el conocimiento en la iglesia. Entonces, cuando usted saca aquella cizaña, muchas personas lo catalogan a usted de que usted es una persona mala. Lo ven mal porque no están fundamentados en la palabra. Entonces, cuando viene a ver ese hermanito débil, se va detrás de aquel. Cree que el pastor es malo y se va atrás de la mala cizaña. Gloria a Dios. Yo no sé si ustedes han sembrado en los campos. A veces uno puede sacar una mata de arroz o una mata de hierba. A veces se llevaba la mata de arroz cuando estaba pequeño, todavía el arroz. Entonces, de eso es que Dios está cuidando aquí, que tengamos que la dejen crecer. Pero que esté ahí en la iglesia no significa que usted lo va a estar dejando pasar el púlpito. El impío no puede tener el púlpito. Un impío que no se somete a Dios, que no obedece la palabra de Dios, no puede estar parado en el púlpito. No tenga pena con esto. Gloria en nombre del Señor. Cuide la doctrina de Dios. A usted que Dios lo llamó, tiene que tener cuidado. No venda. No se venda por nada. No tenga miedo. Con valor. Enfrenta el pecado con valor. El que está en pecado, está en pecado. El que está mal, está mal. El que está mal no puede estar en el púlpito. Una mujer que no se somete a su marido no puede estar en el púlpito. Un hombre que tiene 2 mujeres que están en adulterio no puede estar en el púlpito. Un bandido, aunque dieme, mi hermano. Aunque dieme, mi hermano. Si está en adulterio, si está en pecado, no puede estar en el púlpito, mi hermano. Está en pecado, está mal. Es una cizaña, es un lobo vestido de oveja. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, mis amados, tenemos que tener mucho cuidado, mis amados. Ser muy cuidadosos. Dice la palabra que en lo que ellos dormían, fue que el enemigo vino y sembró la mala cizaña. Entonces no podemos dormirnos. Despiértate tú que duermes, dice la Biblia, y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Despierta. Gloria a Dios, porque tú vas a dar cuenta a Dios por la grey, tú vas a dar cuenta a Dios por lo que Dios te puso en la mano. Si tú permites que ahí se suba un fornicario en ese púlpito, gloria al nombre de Dios, y lo que ministre sea demonio, bendito Dios, tú vas a dar cuenta a Dios por eso, porque tú no abrís los ojos. Usted tiene que abrir los ojos por la palabra. Usted, el que es un pastor, mira, tiene la visión de ver, porque el pastor es el que ministra la iglesia, el pastor es el que da cuenta de todo lo que se mueve en la iglesia. Usted se da cuenta cuando uno es ladrón, cuando uno no diezma es un ladrón. Usted se da cuenta, bendito sea el nombre de Dios, cuando usted no se congrega, cuando usted no... El pastor sabe todo de los miembros, el pastor lo sabe todo. Tiene que despertar, tiene que abrir los ojazos y a ponerte alerta, porque tú vas a dar cuenta. Dice la palabra en el libro de Apocalipsis, escríbele al ángel que está en la iglesia, en tal y tal lugar. Era el ángel, al pastor que Dios le habla. El pastor es que Dios pone como responsable en una iglesia. Entonces el pastor tiene que cuidarse. El pastor no puede tener miedo al hermano, que la hermanita habla, que fulanito dice. No, con rectitud, con valor. Bendito el nombre de Dios, con valor de Dios. Usted tiene que enfrentar lo que está malo en la iglesia y someterlo. Acordarnos del hombre de Elí. Elí, como fracasó por no poner el orden. Hay que poner el orden, mis amados, poner el orden con valor, con autoridad. Cuidar de la grey del Señor. Bendito sea el nombre de Dios, porque eso lo manda la Biblia. Cuidar de la doctrina de Dios. Mis amados, bendito sea el nombre de Dios. Están pasando cosas feas en las iglesias. Miren, hermano, yo conozco. He oído de personas, son evangelistas y están en fornicación con mujeres preñadas. Y están predicando hasta por los países con mujeres preñadas en adulterio. Lo que caiga es el diablo adentro. Mis amados, que don es irrevocable. Olvídese de que don es irrevocable. Que el que tiene el diablo no puede ministrar cosas de Dios. El que tiene el diablo tiene el diablo. Y el que tiene a Dios tiene a Dios. El que tiene el Espíritu de Dios ministra las cosas de Dios. Y el que tiene el diablo lo que ministra es demonio.
Si está en adulterio y no se ha sometido a una disciplina, no se ha arrepentido todavía, entonces ¿qué es lo que tiene adentro? El diablo adentro. Y así anda ministrando, bendito sea el nombre de Dios. Yo conozco a doctores, personas que hablan lindísimo y dan unos mensajes lindísimos. Hay cristianos que dan mensajes lindísimos llenos del diablo. Hay que tener cuidado con esta ley, hay que tener cuidado con este camino, mis amados, y despertar y abrir los ojos. Bendito sea el nombre de Dios. Usted tiene que conocer a quien te invita a la iglesia. ¿Usted sabe por qué? Porque hay personas que andan predicando y están mal, están enfermos. Están enfermos, amados, son almas enfermos y andan en desobediencia, en rebeldía, predicando por ahí hasta sin pastores, predicando sin someterse. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, cuando llegan a la iglesia y empiezan a ministrarle, Pablo le dijo a Timoteo, no ponga la mano con ligereza. ¿Sabe por qué lo dijo? Porque cuando te pone la mano, si lo que tiene diablo adentro, esos diablos se te van a meter. En las iglesias están metiendo los demonios de adulterio, demonios de fornicación, gente cayendo en masturbación, gente cayendo en pecado, gente de enfermo, gente que no dan fruto, que no se pueden levantar en la fe y quieren, pero están enfermos porque van esos evangelistas y con un samalaya, sus alejas y una lengüita y una qué sé yo qué, confunden a la iglesia y con una profecía. Yo no digo, el hablar en lengua es un don de Dios, porque la Biblia lo dice, pero hay personas que hablan en lengua y no están hablando una lengua en el Espíritu Santo y están confundiendo a la casa de Dios, están confundiendo a la iglesia de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, pastores. Abre tus ojos, pastor de Dios. Abre tus ojos, pastor de Dios. Bendito el nombre del Señor. No te lleve de la bulla, no te lleve de una administración. Hay gente que va a la iglesia y ni predican la palabra, mis amados. Y dice la Biblia que si alguno habla, que hable conforme a la palabra de Dios. Usted es lo que tiene que predicar la palabra. Hay gente que van y hacen un alboroto en la iglesia, pero no predican la palabra. Y la iglesia se va vacía. La iglesia nos retiene. La palabra de Dios es la que sana. La palabra que de Dios es la que liberta. La palabra de Dios es la que cambia. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice la palabra en el Salmo 119, versículo 105, que lámpara a mi pie tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios es lo que enseña, es lo que dirige, es la espada del Espíritu, es lo que corrige, es lo que redarguye. La palabra de Dios es lo que sana el ser humano. La palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces esta persona ministrando nada más un samaquía, un lavacama y un riquimanda y eso, un alboroto en la iglesia, pero cero fruto, gente en pecado. Tenemos que tener cuidado y no estoy diciendo que todo el que ministra de esa manera no está en el Espíritu de Dios, porque libre me dio de blasfemar. Líbreme el Señor. Yo sé que hay personas que hablan lengua y hay personas que ministran en el Espíritu. Hay personas que profetizan en el Espíritu. Bendito Dios, pero también sé que hay personas que ministran con los demonios. También sé que hay personas que ministran, alabado sea el nombre de Dios, y profetizan mentiras, porque la Biblia dice que habrán falsos profetas. Bendito Dios. Y si no da testimonio, no está hablando por el Espíritu de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Si no se somete a la sana doctrina, no está hablando por Dios. Gloria a Dios. Mira, una estrategia del diablo, amado, para que usted despierte un poco. Satanás sabe que tu casa se fue el gas. Él lo sabe, porque el demonio dice que operan en los aires. Ese demonio sabe tu situación, porque los demonios viven chequeando toda actitud tuya. Mira cómo chequearon a Eva, como Eva estaba mirando el árbol, de una vez el diablo se dio cuenta que ella tenía una debilidad por ese árbol y la hizo caer. El diablo vive acechando como león rugiente, dice que anda alrededor. Entonces el diablo sabe la condición de tu casa. Muchas veces los demonios hay demonios que están asignados a chequearte a ti, a ver cuando tú estás mirando lo que no debe mirar, a ver cuando tú estás hablando lo que no debe hablar, a ver de la palabra tuya ellos toman ocasión para acusarte a ti mismo, para hundirte a ti mismo. Tenemos que tener cuenta con lo que hablamos. Los cristianos tenemos que tener cuenta cómo vemos, cómo abrimos nuestros ojos, cómo... Alabado el nombre de Dios, porque el diablo vive acechando a toda hora y ellos conocen lo que está pasando en tu casa. Gloria al nombre del Dios vivo. Y cuando van a tu casa se dan cuenta que no hay gas, se dan cuenta que la camita está mala, se dan cuenta de tu situación. Cuando van esos demonios, falsos profetas a la iglesia, ellos mismos vienen con un samalaya y un simaquía y vienen, bendito nombre de Dios, y te ministran, te dicen, yo sé, mire, el Señor me dice que en tu casa está el gas, que en tu casa está en situación, y ya tú de una vez te prendes. De una vez los cristianos se prenden.
Ay, Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló. Usted sabe si le habló el diablo, le habló Dios, porque el diablo sabe la situación de tu casa. Tenemos que abrir los ojos, mis amados. No podemos caminar por palabritas bonitas, porque me digan esto, que me digan aquello. El diablo sabe las cosas que están pasando también a ver en tu casa. Gloria, tenemos que abrir los ojos, mis amados. Tenemos que despertar y sacar esos falsos profetas, abrir los ojazos, mis amados. El que no da fruto no es de Dios. Que no da buenos frutos no es de Dios. El que tenga adulterio, en fornicación, en pecado, en desobediencia y no se somete a los pastores, le hace la guerra a los pastores, no es de Dios, es del diablo. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. No tengamos carita bonita para ese púlpito. Cuidemos ese púlpito, porque de ese púlpito tiene que estar la presencia de Dios, porque bendito sea el nombre de Dios. Nosotros, los cristianos, somos, bendito sea Dios, embajadores de Dios, representantes de Dios aquí en la tierra. Ese púlpito, el que se para en el púlpito, es un representante de Dios. Por eso ningún mundano debe de pararse en ese púlpito. Ningún rebelde, ningún desobediente, ninguna gente que ande mal, que ande en rebeldía, con su pastor, en su iglesia, en su congregación o en su barrio, no puede estar tomando oportunidad en ese púlpito. Una mujer en cuera, desnuda, con la falda por encima de la rodilla, mal vestida, puede tener ese púlpito. Tenemos que tener demasiado cuidado, mis amados. Tenemos que despertar a aquellos pastores que están frente a obra. Despierta, abre tus ojos. El Señor te dice que te metas por la palabra, que te dirijas por la palabra, no por la emoción de todos los vagabundos que andan moviendo iglesia entera en pecado, en fornicación y adulterio. Esto no quiere decir que son todos. Hay unos que se guardan para Dios, hay un remanente que dan buenos frutos, que tienen buenos testimonios. Por eso es importante que cuando usted invite a alguien a predicar a su iglesia, conozca su testimonio, conozca el testimonio, investigue su testimonio. Pues si va uno, que no vaya dos veces. Si va una vez, que no vaya dos veces en pecado, para seguir ministrando demonios, porque Dios le da oportunidad al hombre, le da oportunidad al hombre y le da oportunidad. Pero cuando ve que el hombre no se somete, no obedece, no oye la voz de Dios, pues Dios lo quita, como quitó a Elí. Bendito el nombre de Dios. Tenemos que despertar. El pastor es una cosa seria. Usted tiene un compromiso serio. No se confabule con nadie. No se haga amigo de nadie con ese púlpito, con esa congregación. Amigo a nadie, ni hermano ni a nadie. Aquí se va a someter. El que se someta aquí es que va a predicar de este púlpito. El que se someta aquí es que va a tener oportunidad. El que se someta aquí es que va a ser un diácono de la iglesia. El diácono, la Biblia habla de las cosas que tiene que tener un diácono. Una gente en rebeldía no puede ser un diácono. Inmediatamente está en rebeldía, hay que tratar de sacarlo de ahí. Cortarlo de ahí, quitarlo de ahí, porque no está apto para ser un diácono de la iglesia, porque un diácono es un consejero. Es un ejemplo que tiene que tener ejemplo en la iglesia. Tiene que dar ejemplo como un representante, una columna de la iglesia. Eso es lo que es un diácono. Eso es lo que eran los apóstoles. Bendito, lo que representaban a Jesús, lo que representaban el ejemplo en la iglesia. Entonces, si un diácono está dando mal testimonio, hay que quitarlo del diaconado. No puede ejercer el diaconado una gente en rebeldía, en desobediencia a los pastores, gloria a Dios, no dando frutos dignos de arrepentimiento, mis amados. Tenemos que despertar. Abre los ojos, iglesia. Están pasando muchas cosas. No te lleve de Samaquía y Sojalaba. Y no te lleve de Criquimanda. Que el que mande es Jesucristo. Reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Y bueno, los cristianos somos muy dados a que vayan, que nos estén ministrando en la cabeza. Cuando te ministran en pecado, te meten los demonios. Por eso es tu lucha, por eso es tu guerra mental. Por eso es que no puedes apartarte de lo que estás haciendo. Por eso es, porque está atado. Porque te han ministrado demonios y te están ministrando demonios. Y tú estás atado. Y tú tienes que decirle a Dios que te liberte. Rogar a Dios, coge ayuno para que Dios te liberte y cuídate. Deje estar y que todo el mundo te esté manunciando. Ore. Si tú estás falta de sabiduría, ora a Dios. Si tú quieres que Dios te hable, métete a la palabra. Si tú quieres que Dios te hable, métete en ayuno y oración, que Dios habla. No te estoy diciendo que Dios no habla a través de los profetas. Dios usa a los profetas, pero muchos profetas falsos. Como hay tanto peligro, vamos a cuidarnos, vamos a hablar nosotros personal con Dios. Vamos a hablar con Dios, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a hablar con Jehová, vamos a conocer a Dios, vamos a intimidarnos con el Señor, vamos a acercar, a buscar una intimidad con el Espíritu Santo para que Dios nos hable, para que Dios nos ministre, para que Dios nos enseñe, para que Dios nos diga las cosas que debemos de hacer. Alabado sea el nombre de Dios, porque cuando Dios habla, habló Dios. Y cuando tú conoces la voz de Dios, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, usted va a andar por la ley. Usted va a caminar derecho. Cuando es Dios que le habla, usted va a caminar derecho. Bendito sea el nombre de Dios.
Sí, que Dios te bendiga, mi amado. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Y cuida la doctrina del Señor. Cuida. Como Dios te ha llamado a ti con ese llamado para que cuide la grey de Dios. Cuídala con mucho celo, celoso de las cosas de Dios, porque Dios te va a llamar a cuenta a ti. Que Dios te bendiga de manera poderosa en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén. Gloria a Dios.